Entonces, chicos, ya comenzando con esta clase está dirigida básicamente para tres tipos de personas. Para estudiantes que de repente están iniciándose en el mundo de la electrónica, en el mundo de las energías renovables, como técnicos, ingenieros o arquitectos. También tengo colegas arquitectos que utilizan esta tecnología para poder implementar en sus construcciones. También se aprender esta tecnología para uso particular. Tenemos muchísimos alumnos que aprendieron esto y ahora instalan sus propios paneles solares en sus domicilios. Ya han reducido fácilmente más del 60-70% del consumo mensual en su recibo de luz. Por ejemplo, si pagaban $100, actualmente pagan $30 o $40. ¿Ok? Es por eso que esta tecnología es, digamos, algo que considero yo que toda persona debería aprender sí o sí, porque no solamente tienes una profesión, sino que también ahorras mes tras mes tu dinero. Y también para personas que de repente están pensando iniciar un nuevo negocio en este nicho de los paneles solares o energías renovables. ¿Ok? Entonces, si de repente tú estás interesado o estás dentro de estos tres perfiles, esta clase es para ti. El día de hoy vamos a ver tres temas en particular. Chicos, voy a empezar desde lo más básico, voy a tratar de ser lo más minucioso posible para que todos los que estén aquí me puedan entender. Sé que hay muchísimas personas que tienen cierta experiencia en el mundo de la electrónica, en el mundo de los paneles solares, pero también soy consciente, chicos, que más del 90% de personas que estamos en esta clase son personas que están comenzando desde cero. Es por eso que quiero ser lo más minucioso posible. También voy a estar respondiendo sus preguntas para poder ayudarlos y que esta clase, que va a durar aproximadamente una hora, hora y media, sea productivo para todos. ¿Ok? Vamos a ver los materiales que se usan, cuáles son los tipos de conexiones básicos. Vamos a realizar el dimensionamiento de los paneles solares. También vamos a ver la hora solar pico, chicos. Vamos a ingresar a una página de la NASA para poder hallar la hora solar pico. Esto también les voy a hablar más adelante de qué se trata o qué es la hora solar pico. Y lo más importante que considero yo, el dimensionamiento y cálculos. En el tema de dimensionamiento y cálculos vemos cuántos paneles solares necesito, cuáles son las características de los paneles solares que debo tener, qué baterías, qué regulador, qué inversor, qué tipo de cableado. Todos estos detalles lo vamos a ver ya en la última parte, ¿ok? Entonces, chicos, estuve averiguando un poco y lo que tú vas a aprender el día de hoy, otros institutos, otras universidades te cobrarían $80 mensuales. Pero nosotros, de una manera de agradecerte el tiempo que vas a estar aquí, una hora, hora y media, es regalándote este conocimiento, esta clase. Chicos, esta clase no va a quedar grabada, simplemente las diapositivas que estás viendo ahora te lo vamos a pasar en el grupo de WhatsApp el día de mañana. Repito, no te salgas del grupo de WhatsApp donde estás, porque si te sales vas a perder esta información, ¿ok? Entonces, empecemos, chicos. De todos modos, también estoy siguiendo acá la transmisión. Nicanor, bienvenido, muchísimas gracias. Y te da atención, no sé si también te agradecí, creo que sí. Muchísimas gracias, chicos, a las personas que se están uniendo a la comunidad del Club de Ingeniería. ¿Listo? Perfecto, se escucha bien, se escucha bien. Continuamos, chicos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente, dependiendo del lugar o ubicación donde nosotros vamos a realizar la instalación de paneles solares, vamos a necesitar estas bases, que como ustedes pueden ver es básicamente el asiento donde están los paneles solares, para poder también, esto también nos sirve para poder darle un cierto inclinación u ángulo para aprovechar al máximo la irradiación del sol, ¿no? Estos andamios, por decirlo de algún modo, lo encontramos en cualquier establecimiento donde vendan artículos de paneles solares, ¿ok? Dependiendo, como vuelvo a repetir, si es un techo de repente donde ya nos facilita la plataforma, pues de repente no es necesario darle una cierta inclinación o una cierta altura. Va a haber lugares, como ustedes pueden ver aquí, esto está instalado básicamente en el suelo, donde sí necesito darle una cierta altura para evitar lo que son los óxidos del suelo, ¿ok? Eso es uno. Dos, ¿cuáles son los, digamos, paneles solares más comunes con los cuales nosotros trabajamos en un 90-95%? Son dos, los monocristalinos y los policristalinos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente los monocristalinos son más oscuros a comparación de los policristalinos, que son más azulados, ¿ok? Los monocristalinos tienen una mayor concentración de silicio y aprovechamos muchísimo más la irradiación del sol sobre mis paneles solares. Un panel solar policristalino, que es más azulado, se aprovecha muchísimo menos por la menor concentración de silicio que tiene en su composición. En el mercado vas a poder encontrar ambos. Estos son los más comerciales. Digamos, si tú de repente estás empezando desde cero, te puedo sugerir que puedas comenzar tranquilamente con un policristalino, para un proyecto simple, sencillo. Si de repente ya quieres armar un proyecto más profesional, tienes que adquirir un monocristalino.
¿ok? Básicamente porque aquí aprovechamos muchísimo más la irradiación del sol y por consecuencia la potencia que me puede entregar mi panel solar. ¿Listo? También necesitamos lo que es el cableado, ¿no? Puede ser dependiendo también si voy a utilizar varios paneles solares, si voy a utilizar 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de la instalación. Cable unifilar, los cableados vulcanizados y estos conectores que nos sirven básicamente para conectar los paneles solares en serie o paralelo, que eso también lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Va a depender muchísimo del diámetro. El diámetro depende de la corriente con la cual vamos a trabajar en nuestra instalación. La flexibilidad, si de repente es un lugares muy estrechos, también hay que tener en cuenta esto. El número de filamentos, mientras más filamentos tiene, pues una de las ventajas es que van a aprovechar muchísimo más la corriente, ¿ok? Básicamente también necesitamos esto. También los reguladores, que puede ser un PWM y un MPPT. Nuevamente, si estás empezando desde cero, puedes trabajar tranquilamente con un regulador PWM. Aquí tú vas a aprovechar entre un 50, un 70% a lo mucho de la potencia entregada de los paneles solares, ¿ok? Si de repente ya estás trabajando de forma profesional, tienes que trabajar con un regulador MPPT, que en este caso nos va a facilitar o vamos a aprovechar un 90, un 95% la potencia que nos entregan nuestros paneles solares, entre otros detalles, ¿ok? Estos son los tipos de reguladores, que también más adelante te voy a enseñar cómo se conecta, cómo funciona, cuál es su funcionalidad dentro de todo el diagrama de paneles solares. Las baterías, que también esto depende del tipo de conexiones que yo voy a hacer. Aquí un pequeño paréntesis. Por lo general existen tres tipos de conexiones, ¿ok? Lo que es cuando por ejemplo una casa está alejado de la ciudad y solamente va a depender de los paneles solares, sí necesito lo que son las baterías. Ahora, por ejemplo, aquí en la ciudad, si mi casa tiene acceso a la red eléctrica, no en muchas ocasiones voy a necesitar lo que son las baterías, ¿ok? Y en otras ocasiones sí, pero hay que tener en cuenta qué tipo de instalación yo voy a realizar para ver si me va a servir las baterías o simplemente voy a trabajar con, digamos, de forma acompañada de los paneles solares y a la misma vez de la red eléctrica, ¿ok? Entonces, las baterías que más se usan son las baterías de plomo o ácido, baterías de ion y litio, que son las más comunes, con las que se trabaja un 90% de las instalaciones. Baterías de flujo puede ser ya para proyectos muy específicos, o baterías de sal, que muy pocas ocasiones se usan, ¿ok? Dependiendo del proyecto que vamos a realizar, debemos utilizar o pensar qué batería me conviene más. También el inversor, que básicamente aquí también haciendo otro pequeño paréntesis, chicos, todos los paneles solares me van a entregar lo que es una corriente continua. En cambio, el inversor transforma esta corriente continua en corriente alterna. Recordemos que, por ejemplo, una refrigeradora, un televisor, una microondas, cualquier aparato doméstico que yo voy a alimentar con mis paneles solares, funciona con corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es básicamente, para que todo el mundo me pueda entender y hacerlo de forma sencilla, es lo que nosotros encontramos en los tomacorrientes de nuestras casas. Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, el televisor en el tomacorriente, ese televisor se está alimentando con corriente alterna, ¿ok? Y es lo que yo necesito obtener para que pueda prender un televisor, una refrigeradora con mis paneles solares. Lamentablemente los paneles solares, vuelvo a repetir, me entregan una corriente continua, que es básicamente, para que ustedes me puedan entender, y siempre agarro este ejemplo porque es, creo, la forma más sencilla de que todos me puedan entender, es de un segundo. Siempre hago esta representación, ¿ok? Este enchufe, que es básicamente, esto es un cargador normal, este enchufe entra al tomacorriente de nuestro domicilio, ¿no? En algunos países es 220 voltios, en otros países son 110 voltios. Entonces, lo que entra acá es básicamente corriente alterna. Esta cajita, que hace el trabajo de un transformador, transforma la corriente alterna en corriente continua, que es básicamente lo que sale aquí al terminar el cargador, ¿no? Y mi celular, en este caso, como repito, es un cargador. Esta salida tiene corriente continua, ¿ok? Entonces, en este caso, mis paneles solares me entregan este tipo de corriente continua. Pasa, en este caso, no es un transformador, sino que es un inversor. Pasa por el inversor, asumamos que esto es un inversor, y me entrega corriente alterna. Entonces, esta corriente alterna me sirve, ¿para qué? Para alimentar televisor, vuelvo a repetir, una refrigeradora, etcétera, lo que nosotros necesitamos para el uso de nuestros paneles solares. ¿Listo? También vamos a necesitar lo que son protectores o disyuntores, que básicamente, si en caso en algún momento tengo
un exceso de voltaje. Estos disyuntores nos van a servir para proteger nuestros equipos electrónicos. Si en caso hay como vuelvo a repetir, un pico de voltaje, un pico de corriente, lo primero que se va a levantar, por decir, o cerrar el circuito, es este disyuntor o protector, evitando que el aparato que está antes, o mejor dicho, después del pico de corriente, termine abriendo o termine quemándose. ¿Listo? Esto también lo voy a enseñar más adelante. Y aquí podemos ver, chicos, una conexión simple y básica de cómo se hace una instalación de paneles solares. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo un panel solar. Cuando ustedes ven en cualquier diagrama de electrónica dos colores, que por lo general es rojo y negro, como tú lo puedes ver aquí, significa que este aparato, sea el aparato que sea, no solamente los paneles solares, me está entregando lo que es corriente continua. ¿Ok? Corriente continua tiene polaridad positiva y polaridad negativa. Por lo general, la polaridad positiva es el color rojo y la polaridad negativa o tierra es el color negro. ¿Ok? En este caso, si te das cuenta, estoy utilizando un ¿qué? Un protector o disyuntor. En otros países tiene otro nombre, pero creo que todos me entienden la idea de para qué nos sirve este aparatito. ¿Ok? En este caso, este protector es de corriente continua. ¿Por qué? Porque el panel solar me está entregando corriente continua. ¿Listo? Esto lo pongo aquí, ¿por qué? Porque entendemos nosotros, imaginemos que esto es un panel solar. Imaginemos, voy a agarrar nuevamente este cargador. ¿Se está viendo bien? Sí. Entonces, imaginemos que este es mi panel solar y este es el sol. ¿Ok? Si mi panel solar está en esta ubicación y comienza, digamos, a dar la vuelta sobre mi panel solar, siempre en distintos momentos del día, el sol, si se encuentra en esta ubicación, va a irradiar de esta forma, ¿verdad? Asumamos que en esta posición mi panel solar está entregándome 9 voltios. Cuando el sol sigue girando en esta ubicación, por ejemplo, cuando está justamente de forma perpendicular a mi panel solar y se aprovecha al máximo la irradiación del sol, asumamos que me está entregando mi panel solar 15 voltios. Después el sol sigue girando, digamos, mientras va girando va disminuyendo 13, 14, 12, 9, 8 voltios. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, mientras el sol va girando sobre mi panel solar, el voltaje va variando, ¿verdad? No va a ser constante. Entonces, como no va a ser constante, este regulador o controlador tiene los dos nombres. Pueden ponerle como sinónimos regulador o controlador, este aparatito que ya lo vimos en los materiales. Hace el trabajo de que sea el voltaje que me esté entregando mi panel solar, entregue de forma continua y constante a mi batería. Por ejemplo, si es de 12 voltios, que le esté entregando constantemente 12 voltios. ¿Por qué? Porque si a mi batería yo le entrego 9 voltios, en otro momento le entrego 15 voltios, en otro momento le entrego 11 voltios, de repente está de esta forma, digamos al mediodía, mi panel solar, y está entregando 15 voltios de forma constante. Pero ¿qué pasa si pasa unas nubes? Si pasa las nubes, obviamente la irradiación disminuye sobre mi panel solar y también va a disminuir el voltaje que me está entregando. Entonces, de repente en un momento está 15 y en un momento bajó a 11. Entonces, esa constante de voltaje que me está entregando mi panel solar no lo puedo conectar de forma directa a mi batería. O sea, teóricamente lo puedo hacer, pero estaría dañando la vida útil de mi batería. Es por eso que se recomienda utilizar este regulador, para que sea el voltaje que me esté dando mi panel solar, siempre le esté dando a mi batería un voltaje constante y cuidando la vida útil o la vida de duración de mi batería. ¿Listo? Esa es una de las funciones de este regulador. Otra de las funciones es conectar directamente al inversor, que también ya lo vimos. Este inversor hace la, entre comillas, transformación de corriente continua a corriente alterna. Si se dan cuenta, aquí entra la corriente continua, como les vuelvo a repetir, tiene siempre dos colores, rojo y negro, que es lo más común. Y después, si se dan cuenta, aquí sale dos cables de color negro, que se podría interpretar que es básicamente corriente alterna. ¿Ok? Aquí no tengo polaridad, entre comillas. Eso de corriente continua, corriente alterna, ya lo vemos de forma más especificada ya dentro de la formación. Pero aquí, para que ustedes me puedan entender, hace esta transformación. ¿Para qué? Para que pueda ir ya a la caja de toma corrientes dentro de la casa y poder alimentar o bien los aparatos que yo necesito, o también depende, bueno, del uso ya que nosotros les hemos dar a este tipo de conexiones.
¿Listo? Y lo más importante también que cuando yo voy a realizar este tipo de conexiones, utilizar una puesta a tierra, ¿ok? Hablar, chicos, en sí de toda una instalación de paneles solares, debemos hablar del tipo de panel solar que necesito, el tipo de regulador, porque ya vimos que hay distintos tipos de reguladores, tipo de inversor, si es un trifásico, si es un monofásico, etc. Pero a grandes rasgos, para que todos puedan entender, este es el diagrama esquemático de cómo realizar una instalación de paneles solares, ¿ok? Entonces, quiero ver, chicos, si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta adicional, de repente algo no les quedó claro. Muchísimas gracias, Manuel Gallardo, por esa donación. Mientras me van confirmando, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta hasta este punto, lo pueden hacer en este momento para poder responder sus preguntas hasta esta primera parte, ¿ok? Dice, ¿cuánto es el valor para un consumo de 400 watts al mes? Jorge Iñiguez, lo primero que debemos hacer es hacer el dimensionamiento de los paneles solares, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Debo conocer qué materiales o qué electrodomésticos yo voy a alimentar, cuánto tiempo va a estar utilizándose esos aparatos para poder hacer un dimensionamiento, y partiendo del dimensionamiento voy a saber cuántos paneles solares necesito, qué regulador necesito, cuántas baterías en caso lo voy a utilizar, si voy a hacer una conexión on-grid, esto es lo que me refería antes, on-grid cuando mi casa tiene conexión a la red eléctrica y a la misma vez tiene baterías, utilizar dimensionamiento, y partiendo del dimensionamiento voy a saber cuántos paneles solares necesito, qué regulador necesito, cuántas baterías en caso lo voy a utilizar, si voy a hacer una conexión on-grid, esto es lo que me refería antes, on-grid cuando mi casa tiene conexión a la red eléctrica y a la misma vez tiene baterías, solamente tiene acceso a la red eléctrica, pero también tiene acceso a los paneles solares y no tienen baterías. El off-grid es cuando solamente va a depender de las baterías y el panel solar, no tiene acceso a la red eléctrica. Y el híbrido sí tiene acceso tanto a las baterías, al panel solar y a la red eléctrica, ¿ok? Entonces, ¿existen equipos que sean inversor y regulador? Sí, efectivamente, Iván. Eso lo vemos, si no me equivoco, en las conexiones en híbrido, ¿ok? Donde ya trabajamos con un regulador que a la misma vez hace la función de regulador. Dice, buenas noches, y cuando día está opaco, que no salga el sol, en este caso, Johnny, primero debemos analizar si la ubicación donde yo voy a realizar mi instalación de paneles solares es rentable o no. ¿Cómo yo puedo saber si en la ubicación donde yo deseo instalar realmente me va a hacer los paneles solares? Para eso vamos a ingresar a la página de la NASA para saber la hora solar pico de la ubicación donde tú te encuentres. Dependiendo de la hora solar pico, voy a ver si es realmente rentable instalar un sistema de paneles solares en mi casa o no. ¿Qué es la hora solar pico? Básicamente eso ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Básicamente es la cantidad de horas que el sol irradia con la mayor potencia sobre mi panel solar, en términos prácticos, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ingresar a una página de la NASA. También les voy a pasar el link de la página de la NASA para que ustedes también puedan hacer estos cálculos, ¿ok? Todo bien, no ninguna, todo claro, todo perfecto. Los precios en dólares, bueno, eso va a depender mucho, chicos, de los países, dependiendo de los impuestos, etcétera. Pero no se preocupen que, bueno, las personas que desean ingresar a la comunidad de estudiantes, ya les pasamos los proveedores y ya pueden cotizar estos aparatos. Luyo dice, ¿cuál es el grupo de Telegram? Básicamente es exclusivamente para los alumnos, Luyo. Eso lo voy a estar mencionando ya al final de la clase. Todo muy claro. Díganme, chicos, si tienen alguna duda, simplemente pónganlo aquí para poder ayudarlos. Todo excelente, perfecto. Bien, chicos, entonces hasta aquí terminamos la primera parte. Como digo, vamos a estar aquí una hora y media máxima. Aquí uno de los principales motivos por el cual nosotros debemos aprender y certificarnos en energías renovables. ¿Por qué? Porque cada día son más personas que buscan instalar esta tecnología en sus hogares, pero hay muy pocos técnicos certificados. ¿Y cómo tú puedes comprobar eso? Porque una de las cosas que yo siempre menciono es que no creas todo lo que yo te pueda decir. Si yo digo algo, tú mismo comprueba que la información que te estoy dando es verídica.
Por ejemplo, yo te hago una pregunta simple para que tú puedas comprobar que hay pocas personas que utilizan este tipo de tecnología. En la ubicación donde tú te encuentras, ¿cuántos vecinos alrededor tuyo tienen paneles solares, utilizando paneles solares en lugar de utilizar la energía común? ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos que ya están utilizando los paneles solares? Estoy completamente seguro que más del 90% de personas van a decir que no tienen instalados los paneles solares. ¿Y eso por qué es, chicos? Uno es por desconocimiento y otro es porque de repente cerca de tu ubicación no hay una persona que ya sabes que yo tengo esta tecnología que te va a servir para que todos me puedan entender de que estás pagando $100 al mes con esta tecnología que solamente instalas una vez cada 30-35 años porque es la vida útil de los paneles solares. Vas a reducir durante todo ese tiempo a unos $30-40 al mes. Si tú tienes o si tú estás en esta ubicación donde nadie de tu vecino tiene paneles solares, imagínate el gran potencial que tienes para poder aprender, certificarte, instalar esta tecnología en tu hogar y también ofrecer este tipo de tecnología a tus vecinos. No solamente tú vas a ahorrar dinero, sino que también vas a poder generar ingresos con este tipo de tecnología, además que tienes una profesión del futuro. Como digo, vuelvo a repetir, chicos, ustedes mismos respondan esto, ¿cuántos de sus vecinos tienen ya los paneles solares? Mientras yo voy leyendo aquí sus comentarios, ¿ok? Dice, yo sí tengo instalado, perfecto, nadie alrededor. Ahí está, ustedes mismos pueden comprobar eso, chicos. Y también ninguno, perfecto, cero. Ninguno, cero. Prácticamente, chicos, nadie tiene esta tecnología o son muy pocas personas que están utilizando esta tecnología. Y como vuelvo a repetir, no me creas, aquí yo tengo personas que ya tienen este tipo de tecnología, están más que contentos con esta tecnología que les ahorra dinero todos los meses. Un equipo solar te da dinero. Es un mejor negocio comprar un panel solar que comprar un carro. Cuando llegan personas a la casa, les pudieron comprobar que hay ya personas que tienen sus primeras instalaciones, que son básicamente clientes y que están más que contentos con este tipo de tecnología, ¿ok? Entonces, continuando ya con la segunda parte, básicamente ya llegamos a la mitad de la clase. Como les había mencionado, vamos a ingresar a una página de la NASA para poder hallar la hora solar pico y ver si es rentable hacer una instalación de paneles solares en la ubicación donde yo me encuentro. ¿Listo? Y al final, creo que es la parte más importante, el tema de los dimensionamientos y cálculos, donde yo voy a ver qué paneles solares necesito, qué características, qué baterías, qué regulador, etc. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es la hora solar pico? La hora solar pico es la cantidad, para hacerlo simple, chicos, no quiero leer todo esto y que sea simplemente una lectura de una diapositiva. Es básicamente, si yo tengo aquí mi panel solar, ¿ok? Digamos de forma horizontal, este es el sol. Cuando el sol está, digamos, encima o de forma perpendicular, no siempre es el caso, pero para que todo el mundo lo pueda entender, cuando está en esta posición, va a irradiar la mayor cantidad, ¿no?, de fotones sobre mi panel solar. ¿Ok? Cuando está el sol irradiando la mayor cantidad de fotones sobre mi panel solar, significa que estoy aprovechando al máximo la potencia de mi panel solar. ¿Y cuánto tiempo dura esto? Dependiendo si, por ejemplo, desde en este punto comienza a irradiar con la mayor potencia posible, digamos hasta este punto, pueden pasar de aquí, no sé, unos 3-4 horas. Después, cuando ya el sol va bajando, igual sigue irradiando, pero ya no con la misma potencia. Entonces, la hora solar pico es la cantidad de horas que el sol irradia con su máxima potencia sobre mi panel solar. ¿Listo? Eso es básicamente el resumen. De las 24 horas puede suceder unas 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media, dependiendo del país, dependiendo si estoy encima o por debajo del ecuador, etc. ¿Listo? Eso es básicamente la hora solar pico. Y también estos son básicamente las especificaciones técnicas que yo encuentro detrás de mi panel solar. Esta plaquita yo lo puedo encontrar también en los televisores, en las refrigeradoras, etc. ¿Ok? Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí está la irradiación entre las horas del día, que vendría a ser un aproximado de unas 3-4 horas, vuelvo a repetir, dependiendo del país, dependiendo de la ubicación, la cantidad de horas solar pico.
Y para esto vamos a ingresar a la página de la NASA, que también este link lo voy a pasar el día de mañana en el grupo de WhatsApp. Vuelvo a repetir, chicos, no se salgan del grupo de WhatsApp porque el día de mañana voy a pasar toda esta información. Si te sales, pues vas a perder tanto las diapositivas como también este link de la página de la NASA. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí ya nos encontramos en la página de la NASA. Voy a ver que todo esté funcionando de forma correcta. Sí, todo está de forma correcta. Listo. Perfecto, ninguno. Sí, lo voy a pasar, chicos, el link lo voy a pasar en el mismo grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, esta es la página de la NASA. Nos vamos a ir en esta ubicación. Por favor, presten atención en este punto. Si bien es cierto, no es nada complicado, pero si de repente eres nuevo en esto, pues te puedes perder si te despistas un momento, ¿ok? Vamos aquí en este punto donde dice Data Access Viewer. Hago un clic. Mientras carga la página, me va a aparecer esta plataforma, ¿ok? Aquí simplemente pongo en aceptar. Aquí cierro esto. Y aquí voy a trabajar con este cuadrito. ¿Ok? Y aquí justamente me da el mapa para que yo escoja dónde voy a hacer la instalación de paneles solares. ¿Listo? Entonces, chicos, si me ven sudando un poco es porque, bueno, las personas que estamos en Perú deben saber esto, y que sobre todo las personas que se encuentran en Lima deben saber que estamos con una temperatura un poquito elevada. Hace muchísimo calor aquí en Lima y es por eso que de repente voy a estar tomando también agüita en algún momento por el calor que se siente acá, ¿ok? Vive el Cyber Wow de Incafarma del 15 al 19 de abril. Paga menos con tu cupón Cuidado 2 en productos para tu cuidado. En la parte número 1, chicos, y no hagan traducción de esto porque muchos alumnos lo han hecho, ponen aquí, ponen traducir al español. Cuando ustedes ponen esto, si bien es cierto, van a entender qué es lo que dice aquí, pero les va a botar errores al momento de sacar un Excel con toda la información que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, lo único que les puedo pedir es que lo dejen tal cual, que está en inglés, ¿listo? Y trabajemos tal cual nos entrega la plataforma. Entonces, aquí en el punto número 1, vamos a escoger la opción de energías renovables, ¿no? Que dice Renewable Energy, ¿listo? El punto número 1 lo dejamos así. En el punto número 2, voy a escoger la opción de climatología, o en inglés, climatology, ¿listo? Listo. En el punto número 3, yo voy a escoger en qué país, en qué ubicación yo voy a hacer mi instalación de paneles solares. En este caso, por ejemplo, yo me encuentro en Perú, en el punto, en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa El Salvador. Vamos a buscar aquí. Si tú de repente quieres acercarte un poco más y de repente no entiendes cómo estoy acercándome, simplemente puedes hacerle aquí en el menos, se va a alejar el mapa, y si le pongo aquí en el más, se va a acercar. Como yo tengo esta ruedita en el mouse, lo puedo acercar y alejar con esto, ¿no? Es por eso que sucede eso. Si en caso de repente te preguntas cómo estoy haciendo esto. Vuelvo aquí, donde está, aquí Villa El Salvador. Y escojo en el punto número 3, simplemente hago un clic aquí donde dice punto. Hago un clic y lo pongo, por ejemplo, aquí por el parque zonal que dice. ¿Listo? En mi caso particular. Simplemente hago un clic y si se dan cuenta se pone un pequeño punto, ¿verdad? Y aquí ya me da la latitud y la longitud de esta ubicación. ¿Listo? En el punto número 4 lo voy a dejar aquí en no. También la fecha lo dejo tal cual. Aquí en el punto número 5 voy a ir en la opción CSV. ¿Listo? Aquí en el punto número 6, que son básicamente los parámetros que yo necesito para hallar la hora solar pico de esta ubicación, voy a ir aquí en este pequeño triángulo, no sé si se logra ver. Hago un clic y se va a abrir muchísimas más opciones. Voy a ir en la penúltima opción, que vendría a ser esta. Esta es la última, esta es la penúltima. Simplemente hago aquí un check para que me entregue esta información que yo necesito. Lo demás lo dejo así. Y en el punto número 7 pongo Submit. Esperamos que se procese, me va a generar un documento en Excel. Pongo aquí en CSV. Como ustedes pueden ver, aquí ya se descargó. Abro este documento y con esta información vamos a trabajar para ver si es rentable hacer una instalación en el punto donde yo me encuentro o no es rentable. ¿Listo? Ahorita les voy a enseñar cómo interpretar esto. Voy a cerrar esto. Recuerden, chicos, que esta página de la NASA lo voy a pasar el día de mañana en el grupo de WhatsApp. Si se salen del grupo de WhatsApp, no van a tener esta información.
Voy a cerrar esto para no saturar mucho la transmisión. Y listo. ¿Con qué información yo voy a trabajar? Básicamente desde donde dice parámetros, con todo esto. Esta información me sirve a mí para ver cuál es la hora solar pico, en este caso particular, en Perú, Lima, Villa El Salvador, exactamente en el punto que estaba cerca del Parque Zonal. ¿Listo? Tú vas a hacer lo mismo para la ubicación en la cual tú te encuentras. Igual te va a botar este cuadrito, pero obviamente con información distinta. ¿Cómo yo interpreto esto o cómo yo hallo la hora solar pico con esta información? Entonces, acá donde dice parámetros, donde estoy básicamente sombreando, aquí en la primera parte dice parameter, que está en inglés, pero significa parámetros, ¿no? Creo que hasta ese punto nadie tenemos problema. Después dice coma, dice yang, que vendría a ser básicamente la traducción de enero en inglés. Voy a ordenarlo simplemente aquí, simplemente lo voy a ordenar, no voy a hacer absolutamente nada más. Después de yang dice coma feb, que vendría a ser febrero. Después dice coma mar, que es marzo. Después coma April, pero en español es abril. Voy a ponerlo así tal cual, APR, ¿listo? Y así sucesivamente hasta diciembre, ¿ok? Después abajo de esta información dice tilde surface horizontal, ¿ok? En este caso, después de horizontal dice coma 5.73, solamente lo estoy ordenando. Después dice coma 5.52, después dice coma, nuevamente 5.52 y nuevamente 5.67. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta diciembre. Después aquí dice surface latitud menos 15, coma 5.77, 5.52, 5.48 y 5.57. Y por último, así van a hacer lo mismo, simplemente para que ustedes puedan tener la idea de qué voy a hacer con esta información. Después acá dice latitud, coma 5.45, 5.38, 5.54, 5.95 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta información? Como yo les había mencionado, ¿qué era la hora solar pico? Es básicamente la cantidad de las 24 horas, cuántas horas irradia el sol sobre mi panel solar en su máximo resplendor, en su máxima potencia, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, para Perú, Lima, Villa El Salvador, exactamente cerca del Parque Zonal, en enero, la hora solar pico es de 5.73. Siempre y cuando, como dice aquí, surface horizontal. Si la cara de mi panel solar está de forma horizontal, es decir, en esta posición. Si yo en esa ubicación, Perú, Lima, Villa El Salvador, cerca del Parque Zonal, pongo mi panel solar de este modo, en enero voy a tener una hora solar pico de 5.73. ¿Ok? En febrero, la hora solar pico va a ser de 5.52. En marzo también va a ser 5.52. En abril 5.67 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo la cara de mi panel solar con la latitud menos 15? Es decir, si yo le doy un pequeño ángulo de inclinación. Es decir, si estaba así, lo inclino un poco mirando hacia este lado, por decirlo de algún modo, para que todos puedan entender. Si yo pongo en esta posición mi panel solar en Perú, Lima, Villa El Salvador, cerca del Parque Zonal, voy a tener en enero 5.77, 5.52, 5.48, 5.57 y así sucesivamente hasta diciembre. ¿Ok? Ahora, sí, aquí para que también todos se puedan dar cuenta de esta información, vertical, aquí, en esta parte, voy a sombrearlo para que todos lo puedan ver. También voy a copiar esta información, ¿ok? Después de vertical, ya que dice 1.56, 1.62, 2.0, perdón, 2.03, 3.04, ¿verdad? Quiero agarrar este punto para que todos puedan entender mejor la idea. ¿Qué significa esto? Que si yo mi panel solar, como dice ahí, surface, que básicamente la cara de mi panel solar está de forma vertical. O sea, lo pongo así, en otras palabras, parado.
totalmente perpendicular al suelo. Esto supongamos que es el suelo, y si yo pongo así mi panel solar, en Perú, Lima, Villa El Salvador, cerca del Parque Zonal, la hora solar pico en enero es de 1.56. En febrero va a ser 1.62, en marzo 2.03 y en abril de 3.04. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, tiene cierta lógica que si yo pongo así mi panel solar, no voy a aprovechar, o voy a aprovechar pocas horas la irradiación del sol, a diferencia si yo lo pongo así, donde voy a aprovechar más tiempo la irradiación del sol, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es? Ingeniero, pero si yo tengo varias horas solar pico en cada mes, ¿eso quiere decir que en cada mes yo voy a tener que calcular nuevamente o hacer el dimensionamiento de mis paneles solares nuevamente todos los meses? No. Lo que nosotros hacemos es trabajar de dos formas. Uno, hallar, digamos, sumando las 12 horas de la hora solar pico de cada mes, es decir, 5.73, 5.52, más 5.52, más 5.67, así hasta diciembre, y lo divido entre 12. Es decir, saco el promedio de todas las horas solar pico en el año y lo divido entre 12. Esa es una opción. La otra opción es trabajar con el número menor de la hora solar pico. Por ejemplo, si yo ya decidí que voy a poner mi panel solar de esta forma, es decir, de forma horizontal, voy a buscar cuál es la hora menor de esta posición, que si no me equivoco es 4.52. Sí, efectivamente, 4.52. No, aquí está, si no me equivoco es en agosto o en julio aproximadamente. 4.52. Entonces, si yo ya decidí que voy a trabajar con mi panel solar de esta forma, puedo utilizar esta hora solar pico para mis cálculos. Esta hora solar pico, ahorita lo vamos a ver en el tema de los dimensionamientos, me va a servir para poder hacer todo el cálculo de mis paneles solares. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, puedo trabajar con el número menor de todo el año de la hora solar pico, o si no, sumando los 12 y lo divido entre 12 para sacar el promedio. ¿Listo? Entonces, de igual modo, chicos, como lo vuelvo a repetir, la página de la NASA, para que ustedes puedan tener este cuadrito y pueden hacer sus propios cálculos, lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp el día de mañana a mediodía aproximadamente. ¿Ok? Entonces, quiero ver si tienen hasta este punto alguna duda, alguna consulta. Dice, solo sirve en el techo de las casas. Bueno, al principio de la clase vimos que no solamente en el techo, sino que también lo puedes poner al ras. Si tienes algún parque, si tienes algún jardín, lo puedes poner ahí tranquilamente, no hay ningún problema. Dice, ¿se puede descargar el video luego estudiarlo? No, esta clase, chicos, va a estar disponible hasta hoy día a la medianoche, ¿ok? Y las diapositivas sí lo voy a pasar mañana también a la noche. De noche puede funcionar. Si quieres también trabajar o alimentar toda tu casa con los paneles solares de noche, es necesario que tengas baterías, ¿ok? Con las baterías vas a poder alimentar tu casa de noche. Listo, ¿qué área abarca dice, ¿qué área abarca la radiación solar? ¿Te refieres en mi panel solar? Bueno, eso va a depender de la posición del sol, ¿no? Digamos que si está en esta posición, no sé si se logra ver, obviamente va a abarcar menos. Si estoy aquí, o si estoy, digamos, justamente en el medio, de forma perpendicular, pues abarca básicamente toda la área de mi panel solar. ¿El granizo le hace algo? Es dependiendo de la cantidad de granizo que tú tengas. Por ejemplo, tenemos alumnos que han hecho instalaciones donde hay un granizo, pero no es tan severo como en otros lugares, ¿no? Si bien es cierto, el granizo en sí no hace daño al panel solar, pero sí va a afectar directamente la potencia que te entreguen los paneles solares, ¿no? Entonces, ¿podría ser un ejemplo de dimensionamiento? Sí, ahorita vemos eso. Todo bien, todo perfecto. Dice, si tengo molino de viento, supongo que te refieres a lo que son los aerogeneradores, ¿verdad? Lo que es energía eólica. ¿Y paneles solares se hace igual? Sí, pero si quieres, este ejemplo es exclusivamente para los paneles solares. Para lo que son las energías eólicas o los aerogeneradores se hace otro tipo de cálculos, ¿no? Y también utilizamos otra página que, bueno, ya en otra ocasión lo mencionaré.
Bueno, aquí qué tipo de cable utilizo, perfecto, eso lo vamos a ver ahorita, excelente, excelente, todavía estamos excelente, perfecto chicos, entonces continuamos con la última parte ya de la clase, pero antes también te quiero mencionar que justamente cuál es el segundo motivo por el cual tú debes aprender y certificarte en energías renovables, porque cada día son más las personas que ahorran hasta un 90% de su dinero todos los meses por más de 30 años. ¿No? Como te vuelvo a repetir, este conocimiento no solamente te va a ayudar a ti a que tengas una profesión, sino que también si tú instalas en tu propio hogar vas a ahorrarte hasta un 90% del consumo de energía eléctrica, o si tú instalas en tus vecinos vas a tener también una ganancia bastante considerable por hacer este tipo de servicio, ¿no? Y vuelvo a repetir, no me creas a mí, te voy a mostrar otro testimonio de aproximadamente 1 minuto para que tú puedas comprobar lo que te estoy diciendo. Cuando la gente... Personas que ya están empezando a utilizar esta tecnología y están más que contentas por el ahorro significativo que significa tener instalados los paneles solares, ¿no? Entonces, créeme chicos, ahora que estamos empezando el año, es una muy buena opción para poder aprender de forma profesional esta profesión, ¿ok? Entonces, ahora arranquemos con el tema de dimensionamiento y cálculos, ¿listo? De igual modo, un momento por favor, muchísimas gracias Jonathan Jiménez por unirte al Club Premium del Club de Ingeniería. Ahí vamos a estar subiendo chicos, vuelvo a repetir, clases de electrónica digital. Si en caso estás empezando desde cero, aquí te voy a explicar desde lo más básico hasta nivel intermedio y avanzado. Y también gracias a Ignacio por unirte a la comunidad Premium, Ignacio Salvador. ¿Listo? Entonces, comencemos chicos con el tema de dimensionamiento y cálculos. Recordarles chicos, un pequeño paréntesis, que estas clases de electrónica digital es exclusivamente para los miembros del Club de Ingeniería. ¿Ok? Listo, vamos entonces con esto, voy a tomar un poco de agua. Listo. Entonces chicos, ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo un cliente que quiere alimentar 5 focos, 2 ventiladores, 3 cargadores, 2 televisores y una radio con los paneles solares? ¿Cuál es el primer paso? Aquí te voy a enseñar paso a paso cómo tú debes empezar a dimensionar y decirle, ¿sabes qué? Necesita tales paneles solares, tales baterías, tal cableado, tal batería, etc. ¿Listo? Entonces, tengo un cliente que me dice, necesito paneles solares para alimentar esto. ¿Ok? Lo primero que yo tengo que hacer es un cuadro. Donde, si quieren chicos, pueden tomarle aquí un pantallazo, ¿ok? Para que tengan esta información. También tomarle un pantallazo a esto. De todos modos voy a pasar la diapositiva el día de mañana, pero si en caso no logres estar, de repente, no sé, se te pasa por desapercibido que voy a pasar mañana, puedes tomarle un pantallazo a esto. Lo primero que yo tengo que hacer es este cuadro. En una columna voy a poner los aparatos que yo voy a alimentar, que en este caso son focos, televisores, ventilador, radio y cargador. ¿Listo? En la siguiente columna voy a poner la cantidad de artículos que yo voy a alimentar. En este caso, por ejemplo, tengo foco 5, ¿no? 5 focos, 2 ventiladores, 2 televisores, acá está 2 televisores, 2 ventiladores, una radio y 3 cargadores. Aquí está, tal cual. En la siguiente columna yo voy a poner la potencia que necesito, o mejor dicho, la potencia que consumen estos artículos. Por ejemplo, los focos 50 watts, los televisores 100 watts. Estos son ejemplos prácticos para que todos puedan entender la idea y el concepto, ¿ok? Ventiladores 60 watts, radio 60 watts, un cargador 15 watts. Luego, en la siguiente columna voy a poner la potencia total, que quiere decir, voy a hacer una multiplicación de la potencia que es 50 por la cantidad que son 5, vendría a ser 250 watts. Si tengo 100 watts que consume un televisor y tengo 2 televisores, son 200 watts. De igual modo calidad, 120 watts, 60 watts y 45 watts. Sumo esto y me va a dar un consumo o una potencia total de 675. ¿Listo? También viene aquí el otro punto, las horas de uso. Es decir, cuántas horas van a estar funcionando los focos, por ejemplo. Cuántas horas van a estar funcionando los televisores. Este dato es importantísimo, chicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, 6 horas, 5 horas, 3 horas, la radio 5 horas, los cargadores 4 horas, ¿ok? Y la energía requerida va a ser únicamente la multiplicación de la potencia total por las horas de uso. Multiplicando esto, acá tengo 1500, acá tengo 1000,
acá tengo 360, acá tengo 300, acá tengo 45 por 4, 180. ¿Listo? Aquí hago una pequeña suma y me da 3340. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, tómenle un pantallazo a esto para que tengan esta información. Un momento. Gracias, Abel, y bienvenido al club de miembros. Ignacio nuevamente, Pablo Flores, muchísimas gracias. Abel Murgas, muchas gracias. Ricardo María, muchísimas gracias. Baliton, muchísimas gracias y bienvenido. Entonces, chicos, una vez que yo ya haya hecho este cuadro con esta información, voy a comenzar a hacer el dimensionamiento y los cálculos, y esto es pura matemática, ¿ok? También tomarle un pantallazo a esta información, listo, para que puedan tener esto y también pueden hacer sus propios cálculos y dimensionamientos dependiendo del trabajo que ustedes tengan. Entonces, lo primero que yo voy a hallar es la demanda. La demanda es igual a la carga utilizada por día por 1.2, que es básicamente la variable con la cual nosotros vamos a trabajar. Esto es porque para los que estamos en el mundo de la electrónica sabemos que no podemos trabajar con datos exactos. Siempre debemos tener un margen de error. Tenemos que trabajar con un valor superior a lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, en este caso, la carga utilizada por día es 3340. ¿De dónde saco esto 3340? De aquí, de los cálculos que yo ya hice en mi cuadro. ¿Ok? Por 1.2, que vuelvo a repetir, es una variable que para darle un margen de error. Haciendo una simple multiplicación, me da que yo necesito una demanda de 4008 watts hora. ¿Ok? Ahora, la cantidad de paneles solares que yo necesito para cubrir esta necesidad por día va a ser igual a los watts pico, que va a ser igual a la demanda, entre, aquí está, chicos, la hora solar pico. Es por eso que es importante conocer cuánto es la hora solar pico antes de hacer el dimensionamiento o cálculos de mis paneles solares. ¿Listo? La demanda, que lo tengo aquí, lo acabo de hallar, es 4008. Entre, en este caso particular, vamos a trabajar con una hora solar pico de 5. ¿Ok? Haciendo una simple división, me va a dar 801.6 watts. Entonces, ¿cuánto es el número de módulos o el número de paneles solares que yo necesito? Va a ser igual a 801.6 watts entre 300 watts. Ingeniero, ¿de dónde salen estos 300 watts? Cuando yo me acerco a una tienda de paneles solares, me van a dar estas especificaciones técnicas que ya lo había mostrado aquí, en este cuadrito a esto. Aquí tú vas a ver las especificaciones técnicas o incluso, que son estos los datos con los que más trabajamos, son estos: el voltaje, la potencia y la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, nosotros hemos elegido un panel solar de 24 voltios a 300 watts con una corriente de cortocircuito, y SC significa corriente de cortocircuito, de 8.02 amperios. ¿Listo? Entonces, estos 300 watts que yo pongo aquí vienen de las especificaciones técnicas de mi panel solar. ¿Listo? Haciendo una simple división, 801.6 watts entre 300 watts me va a dar igual a 2.67 paneles solares. Pero obviamente, chicos, yo no puedo trabajar con 2.67. ¿Qué tengo que hacer? Irme al número superior, que en este caso vendrían a ser 3 paneles solares con estas características. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esta información. Si se dan cuenta, es básicamente full matemáticas, no es nada complicado. Tómenle nuevamente un pantallazo a esto para que tengan esta información, ¿ok? A ver, vamos ahora con el cálculo de las baterías. El cálculo de las baterías es también full matemática. También tómenle un pantallazo a esto para que puedan entender después o puedan repasarlo. Va a ser igual al AH, es básicamente ampere hora, que va a ser igual a la demanda por los días de autonomía, que en este caso es 1, porque hemos hallado el cuadro, el consumo por día, voltaje del sistema por el porcentaje de descarga. La demanda, que ya lo hallamos aquí, que es 4008, por los días de autonomía, que es 1, porque estamos hallando por el consumo diario. El voltaje del sistema, que en este caso, ¿cuánto es el voltaje de mi panel solar? 24 voltios. Por el porcentaje de descarga, que nosotros siempre lo consideramos como máximo el 0.5 o la mitad de la batería. Es decir,
si es de noche, como muchos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si es de noche? ¿Los paneles solares siguen funcionando? Los paneles solares sí funcionan, pero obviamente no te van a entregar la misma cantidad de energía que te entregaban en el día. Entonces, en ese caso, toda la energía que se fue acumulando durante el día se guarda en estas baterías. Entonces, si estás de noche, la energía que comienzas a consumir son de las baterías. Y se recomienda que cuando la batería está como máximo al 50% de su capacidad, el regulador cierre la energía o digamos impida que se siga consumiendo. ¿Para qué? Para evitar que la batería se dañe o también poder alargar la vida útil de mis baterías. Hay personas, obviamente puedes consumir tú hasta un 80% de la batería, lo puedes hacer tranquilamente, teóricamente se puede hacer, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque dañas la vida útil de tu batería. Si quieres que una batería te dure 3, 4 años, 5 años, tienes que trabajar como máximo con el 50% del consumo. Si en caso ya es una emergencia, pues puedes consumir tranquilamente, pero no se recomienda. ¿Ok? Es por eso que aquí yo pongo 0.5. ¿Listo? Es igual, aquí multiplico 4008 por 1, 4008. De 24 por 0.5 me da 12 y esto me da 334 ampere hora. ¿Listo? El número de baterías va a ser igual al ampere hora, que es lo que va a ir aquí, entre la ampere hora de la batería, que es básicamente con la que yo voy a trabajar o lo que yo he comprado. 304 entre la ampere hora de la batería, que es 200. Como digo, chicos, esto ya son las especificaciones técnicas de los aparatos. En este caso, esta batería es de 200 ampere hora. Hago una simple división y me da 1.67. Pero obviamente, igual que los paneles solares, yo no puedo trabajar con 1.67 baterías. ¿Qué hago? Me voy al valor superior, que vendría a ser 2 baterías con estas características. Ahora, aquí por ejemplo pongo dos opciones. Si de repente no encuentras baterías de 24 voltios, puedes utilizar baterías de 12 voltios, pero poniéndolo en serie. Aquí también haciendo un pequeño paréntesis, cuando yo pongo en serie dos aparatos, dos componentes electrónicos, se suman los voltajes. ¿Ok? Eso de repente lo vemos más adelante, pero para que tengas esta noción, cuando llevo una conexión en serie de dos, en este caso de las dos baterías, se van a sumar los voltajes y la corriente se queda igual. Si tengo dos de 12 voltios, tendría 12 voltios más 12 voltios, 24 voltios a 200 ampere hora. ¿Listo? Si en caso no encuentras baterías de 24 voltios. Entonces, aquí ya te di la cantidad de baterías que necesito y las especificaciones de las baterías. Tengo los paneles solares, tengo la cantidad de paneles solares, tengo las baterías y la cantidad de baterías. Vamos con el cálculo del controlador, que aquí ya, chicos, si ya me entendiste todo lo que te mencioné anteriormente, ya esto es sencillísimo, fácil, ¿ok? Cálculo del controlador. Aquí, como te puedes ver, solamente necesito esto para poder hallar el controlador. El ampere es igual a la corriente cortocircuito, que ya lo vimos aquí. Aquí está, 8.02 por el número de paneles solares, que son 3, ¿verdad? 8.02 por 3 me da 24.06 amperios. Yo te recomiendo, con la experiencia también tú te vas a dar cuenta de esto, tranquilamente yo puedo trabajar con un controlador de 30 amperios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no podemos trabajar con valores exactos, siempre debemos darle un margen superior. Pero con la experiencia te vas a dar cuenta que de repente, por precios, un controlador o regulador de 30 amperios no se diferencia con un controlador o regulador de 50 amperios. Y más del 90% de personas que tú hayas hecho instalaciones en su domicilio te van a pedir que vuelvas a hacerle una instalación para que puedas, digamos, cubrir lo máximo posible, para que ellos puedan reducir al máximo posible el consumo de su energía eléctrica. Esto pasa en más del 90-95% de clientes. Si de repente el cliente dice, a ver, voy a experimentar qué tal me va con los paneles solares, y de repente pagaban $100, con la instalación, la primera instalación que tú le hiciste se redujo a $70 y se dan cuenta que realmente están pagando muchísimo menos, te vuelven a llamar para que hagas nuevamente una instalación para ya todo su domicilio. Y para eso vas a necesitar más paneles solares. Si tú, puede sonar algo simple, chicos, pero si tú les ahorras la compra de un controlador, por tomar quizás la precaución de no pedirle unos de 30 amperios, sino uno de 50 amperios, que te va a dar un margen de poner otros 3 paneles solares, esto te hace ver ya como un técnico con experiencia, ¿no? Como lo vuelvo a mencionar, puede sonar básico, pero a veces estos pequeños detalles hacen que te recomienden tus clientes, ¿ok? El cálculo del inversor
que es básicamente el watts igual a la potencia total por 1.2. La potencia total es 675, que esto ya lo mencionamos aquí también, 675 por 1.2. Haciendo una simple multiplicación es de 810 watts. Nuevamente, dándole un margen superior, se recomienda trabajar con un inversor de 1000 watts. ¿Listo? Ya tengo los paneles solares, tengo regulador, tengo baterías, tengo inversor. Vamos a hallar ahora el conductor o el cableado. Primero, de lo que va del panel solar, es decir, de aquí hacia el regulador. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia? ¿Qué calibre necesito? Etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, cuando yo voy a hallar el cálculo del conductor o del cable, ¿cuánta corriente va a pasar por ahí? ¿Ok? Entonces, corriente o intensidad es lo mismo. ¿Listo? La intensidad o corriente va a ser igual a la corriente de cortocircuito, que es 8.02 por el número de paneles solares, que son 3, por 1.25 por 1.25. Este 1.25 por 1.25 son variables, vuelvo a repetir, que nos van a permitir darle un margen de error a nuestro cálculo. ¿Listo? Una simple multiplicación, tengo aquí de 37.59 amperios. ¿Qué significa? Que de aquí del panel solar al regulador va a pasar aproximadamente 37.59 amperios. ¿Listo? Entonces el cálculo de la sección del cableado va a ser igual, esto también es fórmula, tómale un pantallazo a esto, y va a ser igual a 2 por la longitud, es decir, la distancia que yo voy a tener desde mi panel solar hasta mi regulador, que en este caso consideramos 4 metros, por la corriente, 37.59, entre la conductividad, aquí está, por la caída de tensión. Estos son básicamente también especificaciones del cableado. En este caso, para este cableado, la conductividad es 56 y la caída de tensión es de 0.72. ¿Listo? Haciendo una simple multiplicación, división, me da 7.46 milímetros cuadrados. Tómale un pantallazo también a este cuadro. Entonces yo busco 7.46 es lo que yo necesito. Aquí en milímetros cuadrados voy 7.46. No tengo 7.46, pero tengo, entre comillas, dos opciones. Y aquí quiero saber, chicos, si todos están atentos aquí a la clase. ¿Qué opción tomarían ustedes? ¿El cableado de 5.26 o el cableado de 8.37? Si la mayoría me responde de forma correcta, voy a estar regalando becas del 75% para un programa profesional de paneles solares con quíntuple certificación. Si la mayoría me responde de forma correcta. ¿Qué usarían ustedes? ¿5.26 o 8.37? Aquí me dicen 8.37, 8.37, perfecto, perfecto. 5.26, bueno, 8.37, perfecto, chicos. Primero, muchísimas gracias porque veo que están atentos. Gracias, Ariel, gracias por esa confirmación. Veo que están atentos, chicos. Así es. Yo tengo que trabajar siempre con el valor superior a lo que yo necesito. Si aquí me dice que yo necesito 7.46 y no me figura en esa tabla el 7.46, tengo que trabajar con el valor superior, que en este caso es 8.37. Aquí Pablo lo dice perfectamente, de 8 porque tenemos que estar por encima. Correcto, chicos. Yo tendría que trabajar con este valor. Pero en términos comerciales, en términos prácticos, cuando yo voy a comprarlo, es un cableado de 8 AWG. ¿No? Aquí está, de 8.37, pero en términos comerciales es 8 AWG. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces se ganaron su beca del 75%. Ahorita lo voy a mencionar acerca de eso. Entonces ya tengo este cableado. Vamos con ahora el conductor del controlador a las baterías. Es decir, de aquí hasta aquí. ¿Listo? La idea es la misma, básicamente el cálculo de la sección va a ser igual a 2 por la longitud, por la corriente, entre la conductividad por la caída de tensión. 2 por, en este caso asumimos que la longitud o la distancia es 5 metros, la corriente es de 37.59 y la conductividad y caída de tensión ya lo hallamos anteriormente, ¿no? Que son básicamente las especificaciones técnicas que me da el cableado. Haciendo una simple multiplicación división me da de 9.32 milímetros cuadrados. Nuevamente voy aquí, no tengo 9.30, ¿cuánto era? 9.32, pero solamente tengo 8.37 o 13.3. Nuevamente la misma lógica del cableado anterior, como digo, es básicamente aquí ya repetitivo, es lo mismo.
hallaría o trabajaría con el cableado de 13.3 milímetros cuadrados, que en términos comerciales es de 6 AWG. ¿Ok? Ya tengo este otro cableado, me faltaría el del regulador al inversor, ¿no? Es decir, del regulador o controlador al inversor. Cálculo de la intensidad, también tómale un pantallazo a esto para que tengan esta información. Va a ser igual a la potencia del inversor, que ya vimos que vamos a trabajar con un inversor de 1000 watts, por 1.25, que es el margen que le vamos a dar entre el voltaje del sistema, que en este caso mis paneles solares están trabajando con 24 voltios. Una simple multiplicación de división me da 52.08 amperios, ¿verdad? Y el cálculo de la sección va a ser igual, un momento, a 2 puntos por la longitud, por la corriente que acabo de hallar aquí de 52.08 entre la conductividad y la caída de tensión. ¿Listo? Haciendo una simple multiplicación, división, me da 7.75. Nuevamente voy a este cuadro, no tengo 7.75 y me voy nuevamente al valor superior, que es 8.37. En este caso, 8 AWG. ¿Listo? Y tendré este cableado. Entonces, chicos, si se dan cuenta, la idea es básicamente la misma para hallar el cableado de todos los puntos de mi instalación de paneles solares. Ahora, como tarea, les voy a dejar que hallen, asumiendo que la distancia de aquí del inversor hacia mi caja de conexiones va a ser de 10 metros, ¿cuánto sería el calibre de este cableado? ¿Listo? La idea es la misma. Si han tomado pantallazo a toda la información, se van a dar cuenta que es básicamente, la idea es muy similar y es repetitivo. Entonces, chicos, aquí les quiero dar el tercer motivo por el cual debes aprender y certificarte en energías renovables. Ya te demostré, no solamente con lo que yo te he dicho, sino que también con testimonios, que hay muchísimas personas que instalaron esto y que están viendo una reducción bastante significante en sus recibos de luz. También personas que hicieron sus propias instalaciones y que están ahorrando y a la misma vez tienen una carrera profesional. Y el tercer motivo es que hay, debido a la baja cantidad de técnicos certificados, los salarios son muy altos y llamativos. Vuelvo a repetir, no me creas lo que yo te digo, sino que mira, te voy a pasar aquí esta información. Este link también lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que tú puedas constatar esta información. Incluso, no sé si es esto. Ahí está. Voy a ingresar a esta misma página, que es Business Insider. ¿Cuánto cobra un instalador de placas solares? También voy a pasar este link en el grupo de WhatsApp. Voy a ir directamente al salario de un instalador de paneles solares para que tú puedas corroborar lo que te estoy diciendo aquí. ¿Cuánto cobra un instalador de paneles solares? El sueldo de un instalador de placas solares cuando empieza a trabajar por cuenta ajena, es decir, de forma independiente, va entre los 15.000 y 20.000 euros brutos anuales, lo que supone una horquilla entre 960 y 1.155 euros netos mensuales. Hablando en dólares, es aproximadamente entre unos 1.000 y unos 1.300 dólares lo que gana mensualmente un instalador de paneles solares cuando empieza a trabajar, que dice, cuando empieza a trabajar por cuenta ajena, es decir, de forma independiente. O sea, no necesitas tener mucha experiencia para poder empezar a ganar muchísimo dinero instalando paneles solares, sino que basta que tú ya tengas un conocimiento básico para que, obviamente, dependiendo también del proyecto que vas a desarrollar, puedes empezar o puedes ganar un buen salario siendo instalador de paneles solares, ¿no? Aquí está la información, como digo, este link también lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que puedas corroborar la información que te estoy dando. Aquí básicamente hice un pequeño resumen. Y bueno, chicos, hasta aquí sería esta clase, ¿no? Agradezco a todas las personas que han estado conectadas hasta este momento. Y a continuación voy a hablar acerca de las becas. En caso tú quieres una beca del 75%